Hola chicos, bueno, este es nuestro segundo video, lo hice separado para que si quieren ustedes, ¿no es cierto?, parar o están cansados, porque me imagino que no debe ser muy agradable que estén con una grabación, ¿no es cierto?, todo el rato ahí escuchándome. Bueno, lo vamos a hacer así pausado para que entiendan mejor o se puedan parar. Nuestro segundo video, ¿no es cierto?, nos va a explicar un poco qué es la curva de posibilidades de producción. Para ejemplificarla, tenemos, ¿no es cierto?, una gráfica con la producción de telas y de trigo. Esto es para hacer una abstracción. Obviamente en una economía se pueden producir mucho más productos, ¿verdad? Pero para poder abstraer y entender cómo funciona la frontera de posibilidades de producción, se grafica, ¿no es cierto?, los dos ejes, ¿verdad?, con las posibilidades de producción. Supongamos que estas son las posibilidades de producción que tiene una localidad, por así decirlo. Entonces aquí tenemos tela y costo de oportunidad donde se eh, explican, ¿no es cierto?, cuáles son las combinaciones que ellos pueden hacer para lograr producir, ¿no es cierto?, telas y trigo. Por ejemplo, ellos si no producen nada de trigo, cero trigo, pueden alcanzar, ¿no es cierto?, esa cantidad de telas, ¿no es cierto?, donde corta la frontera de posibilidades de producción en el eje de las Y. Y si no producen tela, ¿no es cierto?, pueden también producir esa cantidad de trigo donde corta en el eje de las X. Aquí hay distintas combinaciones. No están puestos los números porque en gráficos más adelante lo vamos a ver más específicamente. Lo que está delimitado con las rayitas azul y rojo representa lo que es el costo de oportunidad. Por un lado, ¿no es cierto?, está el costo de oportunidad del trigo y por otro lado está el costo de oportunidad de las telas. Entonces, si yo dejo de producir telas, estoy en 0 telas, lo máximo que puedo, ¿no es cierto?, producir es trigo hasta donde corta, ¿no es cierto?, la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Bueno, si yo quiero, estoy produciendo el máximo de trigo, si yo quiero producir telas, ¿verdad?, eh, esa es la combinación hasta donde llegan las líneas azules, ¿no es cierto? Entonces sería lo que yo tengo que dejar de producir de trigo sería la combinación del máximo de trigo hasta el primer punto rojo que se delimita, ¿no es cierto?, en la gráfica, y ahí, ¿no es cierto?, esa rayita roja sería lo que yo dejo de producir de trigo para producir todo lo demás que se puede producir de telas, ¿se fija? Entonces, al revés, si yo quiero producir hasta el máximo de trigo, dejaría de producir todo lo que está delineado con azul. Entonces, ese sería el costo de oportunidad de producir todo el trigo, ¿verdad? O sea, la cantidad de trigo, lo que dejo de producir de telas para producir todo el trigo. Ahí estábamos hablando entonces de costo de oportunidad. ¿Se acuerdan que en una clase yo les hablé del costo de oportunidad, en la primera clase, ¿no es cierto?, donde yo decía, si yo tengo 10.000 pesos y puedo gastarlo en comida, en ropa, en bebida, en cine. Entonces, si yo tomaba una decisión, por ejemplo, si yo decía, con 10.000 pesos me voy a comer, entonces mi costo de oportunidad es que no voy a poder ir al cine, que no me voy a poder comprar ropa, ¿no es cierto?, porque estoy eligiendo comer. Entonces, el costo de oportunidad de un producto es la opción que debe abandonarse para poder producir dicho bien, es decir, es todo lo que se sacrifica o se deja de percibir de un bien X por la obtención de una cierta cantidad de otro bien Y. En la gráfica, ¿no es cierto?, hablábamos de los dos bienes, ¿verdad?, que serían las telas y el trigo. Entonces, si yo quiero producir más trigo, tengo que dejar de producir telas. O si quiero producir telas, tengo que dejar de producir trigo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la gráfica de telas y trigo ya definida, ¿no es cierto?, con sus números. Entonces, si yo estoy en una combinación de 26 unidades de tela con una unidad de trigo, aquí las unidades de medición dan lo mismo. Lo que interesa, ¿no es cierto?, es entender el concepto. Podrían ser 26 metros de tela, una tonelada de trigo, o 26 kilos de tela y 1 kilo de trigo, ¿no es cierto?, como queramos. La idea es en entender, ¿no es cierto?, el concepto. Entonces, si yo estoy produciendo 26 unidades de tela y una unidad de trigo, y quiero producir otra unidad de trigo más, o sea, 2 unidades de trigo, voy a
consumir, ¿no es cierto? O sea, voy a producir, perdón, 22 unidades de tela. Entonces, al pasar de 1 a 2 de trigo, dejo de producir 4 unidades de tela. Si vuelvo a producir una unidad más de trigo, ¿no es cierto? Voy a pasar de 22 a 15, lo cual, ¿no es cierto? Voy a dejar de producir 7 unidades de tela. Y ese, el 4 y el 7, representa el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, de producir más trigo. Primero una unidad de trigo, después 2 unidades de trigo y después 3 unidades de trigo. ¿Ya? Ahí se muestra lo que es el costo de oportunidad. Se fijan ustedes que aquí el costo de oportunidad aumenta de 4 a 7 y después de 15 a 0, o sea, pasa a ser 15 el costo de oportunidad, ¿verdad? Por, ¿no es cierto?, pasar de 3 al máximo de trigo que podría obtenerse en esta economía. Claramente nosotros visualizamos que lo que perdemos de tela es mucho más que el aumento, ¿no es cierto?, de trigo. Por lo tanto, ahí hay un costo de oportunidad, o sea, la pérdida de tela es mayor que lo que se gana en trigo. Acá tenemos, ¿no es cierto?, los puntos que son inalcanzables y los puntos que están por debajo de la curva, que los vamos a ver en la siguiente gráfica. Los puntos inalcanzables están por sobre la FPP y son puntos que difícilmente podríamos lograr obtener. ¿Por qué? Porque en ese lugar no hay los recursos suficientes, ¿no es cierto?, para poder alcanzarlo. No hay tecnología tampoco. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que ese punto se haga alcanzable? Bueno, cuando uno, ¿no es cierto?, logra sobrepasar esa frontera de posibilidades de producción es porque la economía funciona mejor. Hemos usado, ¿no es cierto?, más tecnología, hemos estudiado, ¿no es cierto?, hemos hecho optimizaciones para poder alcanzar. Significa que tenemos un crecimiento económico porque podemos producir más de lo que producíamos antes, ¿ya? En la siguiente gráfica mostramos puntos ineficientes. La combinación 1 con 15 es un punto ineficiente. Estamos siendo ineficientes porque no somos capaces de producir el máximo que podemos producir, que es las combinaciones que están en la gráfica. Cualquier combinación que está en la frontera de la posibilidad de producción, ¿no es cierto?, son puntos eficientes. Ahora, uno podría decir, ¿cuál punto es más eficiente que otro? Depende. Depende de lo que necesite esa comunidad, ¿ya? También depende después, esto lo vamos a ver con costo, o sea, en el fondo, si producir uno u otro producto le reporta una mayor utilidad económica, entonces van a buscar la combinación, ¿no es cierto?, que le reporte la mayor utilidad posible. Pero acá solamente estamos viendo la parte de producción, unidades, ¿ya? Entonces ahí vemos cuáles son las combinaciones, ¿no es cierto?, que ellos tienen. Un punto ineficiente significa un punto de desempleo, porque obviamente para poder producir todo se supone que estamos empleando todos los recursos disponibles que tiene la economía. Un punto ineficiente es un punto donde hay desempleo, hay personas desempleadas, hay recursos desempleados. También un punto ineficiente es un punto de bajo nivel de consumo. Es un punto, ¿no es cierto?, donde la economía no está bien, no está esforzándose por hacer todo lo posible que puede hacer, que es lo que muestra la frontera de posibilidades de producción. Entonces, desempleo es lo que hay en la combinación 1 con 15, ¿ya? Un desempleo, bajo nivel de consumo, ¿no es cierto?, y mal uso de los recursos productivos. Vemos aquí cómo se desplaza la frontera de posibilidades de producción hacia la derecha. Nosotros habíamos dicho que ese era un punto inalcanzable, pero al desplazarse la curva o frontera de posibilidades de producción es que nosotros hemos alcanzado, ¿no es cierto?, un nivel de crecimiento económico. ¿Qué significa el crecimiento económico? Que estamos produciendo más, ¿no es cierto?, eh, unidades con los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado, se han hecho nuevas inversiones, hemos mejorado la tecnología, ¿no es cierto? Hemos estudiado más, hemos hecho algunos cursos para mejorar la productividad de la gente, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ayuda al crecimiento económico, ¿ya?
Cuando nos situamos por debajo de la frontera de producción, aquí es lo que le decía anteriormente, ¿no es cierto? La economía en sí baja, es ineficiente. ¿Y por qué puede ser ineficiente? Por muchas razones. Crisis económica, ¿no es cierto? Desempleo, falta de consumo, falta de inversiones, ¿no es cierto? Aquí estamos en punto de ineficiente, estamos como lo que está pasando hoy día, o sea, la economía se ha retrocedido. ¿Por qué? Por un fenómeno externo que es, ¿no es cierto?, la famosa pandemia que estamos viviendo en este momento. Entonces los niveles de producción van a bajar. ¿Mm? La curva de posibilidades de producción no solamente se desplaza en forma paralela, sino que también se puede desplazar aumentando o disminuyendo en un solo producto. Por ejemplo, en este caso se ve claramente que ha disminuido la producción de trigo, manteniéndose la producción de tela. Bueno, esto puede suceder, ¿verdad? Que, por ejemplo, por efectos de sequía, o sea, temas climáticos, ¿no es cierto?, la producción de trigo disminuya. Y en cambio la de tela se mantiene igual. En el otro caso, ¿no es cierto? El trigo se mantiene constante y la producción de tela disminuye. Bueno, ¿qué fenómeno podría explicar este concepto? Es que, ¿no es cierto? A lo mejor las materias primas para producir la tela no las tuvimos en el tiempo que necesitábamos o había menos mano de obra y por lo tanto se produjo menos telas. Hasta aquí vamos a llegar, ¿no es cierto?, con nuestra clase.